Abra su Biblia conmigo en primera carta a los Corintios capítulo 15, por favor. Y muchas gracias al pastor Rolando por la oportunidad. Y es una oportunidad de servir y de compartir el mensaje del Señor, de acuerdo como él decía, a la semana que está próxima a llegar. Nosotros los cristianos no celebramos en sí una temporada, porque si no hubiese Semana Santa, pues en otras palabras no habría salvación, ¿verdad? Así que celebramos los 365 días del año, lo que Jesús hizo por nosotros, aquellos que hemos disfrutado de la misericordia y la gracia de Dios, valga la redundancia, por su pura gracia y misericordia, porque lo que merecíamos no nos lo dio. Esa es la misericordia de Dios. Merecíamos una eternidad sin Él. Hubiésemos pecado o no, el estado de pecado adánico estaba en nosotros, como en toda la raza humana, pero por Cristo es algo imposible, pero Dios lo hizo posible en Cristo, ¿sí? Así que el Señor nos hizo posibles presentarnos como santos. Él nos hizo perfectos, dice Hebreos 10, por un solo sacrificio. Hizo perfectos a los santificados, es decir, en tiempo pasado perfecto, está escrito en la gramática, Él hizo perfectos por la ofrenda de Cristo, a eso se refiere. Hizo perfectos, ya los hizo a los santificados. Y la evidencia de que Él nos hizo perfectos, desde luego, es que nosotros podemos vivir una vida en santidad. Eso es algo imposible para el ser humano y Dios lo hizo posible. Y Dios en su misericordia, que no nos dio una eternidad sin Él, sino que nos da la oportunidad de reconocer a Jesucristo. Él redarguyó nuestro corazón en algún momento en la historia de nuestra vida y Él nos dio su presencia. Eso es la gracia de Dios, que Él nos da lo que no merecemos. Pero la gracia de Dios son dos cosas. La gracia de Dios no es solamente aquello que no merecemos, sino que Dios nos da, aparte de que no lo merecemos, tú no lo puedes alcanzar. Por aquello de que hay alguna persona aquí que diga, pues yo nunca le he hecho mal a nadie, si de merecer hablamos, pues yo me lo merezco, ¿no? Eso es lógico pensarlo, podría ser hasta válido. Pero mis hermanos, mis amigos, si alguien nos visita, con Dios no funciona así. Con el Dios de la Biblia, sus demandas son tan altas en cuanto a santidad. De hecho, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que nuestras mejores obras, sus mejores obras, supongamos que usted nunca fornicó, nunca adulteró, perdóneme por el tipo de pecados que menciono, ¿sí? Nunca robó, perdóneme si usted nunca asesinó, ni siquiera le pasó por la mente maltratar a su esposa. Usted es una persona impecable. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Y le digo algo, y esta es la del $1,000,000 para mí. Usted no quiere saber qué son trapos de inmundicia en ese pasaje, pero se lo voy a decir porque sé que son maduros. Eran las toallas sanitarias de la antigüedad, pero no cualquier toalla sanitaria femenina. Eran las toallas sanitarias de las personas, de las mujeres que padecían de flujo de sangre. ¿Se acuerda de la mujer de flujo de sangre? ¿Sí? Bueno, a esos trapos se refería como trapos de inmundicia en el original hebreo. Yo lo leí, cuando lo vi de esa manera y lo estudié así, dije, Dios, es tan alta la demanda santa de Dios, que Dios, no hay quien se iguale al Señor. Ni el hombre más millonario, ni la persona más limpia, más pulcra en su vida de santidad, por así decirlo. Por eso es gracia, porque en primer lugar, tú no lo mereces, y si tú crees que lo mereces, aunque lo mereciera, mi querido hermano y amigo, no lo puedes alcanzar. Es inalcanzable, hiper, macro, ultra, mega, archirrequete, recontra, inalcanzable. Es el Dios inaccesible. Pero que en Cristo Jesús hubo algo poderosísimo, tanto así que ángeles aparecieron a simples pastorcillos allí, tal vez hediondos, sudando, cuidando el rebaño en las vigilias de la noche, porque fue tal la celebración en el cielo que por fin se estaba abriendo acceso, y ese acceso se culminó y a la vez se abrió ese trabajo cuando Cristo murió. ¿Sabía usted que el velo del templo no era un velo como a veces los vemos en las películas? Yo lo leí porque dije, no quiero decirles algo que después vayan y verifiquen y el hermano no lo dijo tal cual es. Mire,
el velo medía no menos de 10 centímetros y era una tela formada de muchas telas, y ¿sabe cómo? Entretejidas como trenzas. Yo cuando vi eso y vi una foto y lo empecé a buscar, mis hermanos, ese velo, aún con el cuchillo más filoso, decía el escritor, hablando del velo, decían, todos concordaban en lo mismo, se tendría que haber tardado de perdido 1 o más días en cortarlo todo. Ahora, medía no menos de 15 metros de alto, no menos de 15 metros. La Biblia dice que cuando Jesús murió, y esto es lo poderosísimo, el velo del templo se rasgó en dos. Más de un religioso rasgó sus vestiduras, diciendo, pero ¿cómo es posible esta abominación? ¿Quién lo hizo? Probablemente pensaron. Pero ellos no estaban dándose cuenta que cuando Jesús murió en la cruz, la Biblia dice cosas que a veces, pues probablemente usted muy pocas veces lo escuche. En primer lugar, dice que hubo un terremoto. Antes de que muriera, hubo un evento tipo astronómico, en el sentido de que todo se nubló. Hubo tinieblas por poco más de 3 horas. Hubo tinieblas. Yo concuerdo y soy de la línea doctrinal de que no era otra cosa más que las fuerzas del mal estando sobre la tierra, observando qué sucedía con el Hijo de Dios. Porque déjeme decirle algo que no es antibíblico. La Biblia no dice que Jesús venció en sí cuando murió en la cruz. Nosotros lo interpretamos aquí porque ya estamos de este lado del río, porque ya sabemos que resucitó, y más vale que alguien aquí crea que Él murió y resucitó, porque como bien dijo el pastor, eso es lo único que se necesita para ser salvo. No se la complica mucho, y me gustó esa frase que dijo. Así que cuando el Señor estaba muriendo en la cruz, hubo una concentración de demonios. Si usted no lo cree, no se preocupe, seguimos siendo amigos, ahorita podemos comer juntos y charlar. Pero yo creo que fue una concentración, qué casualidad que hasta que Él va a padecer, hay una concentración de oscuridad. Otra cosa que sucedió es que las rocas se partieron. Otra cosa que sucedió es que cuerpos de santos, así como lo escucha, se levantaron de la muerte. Desde luego después volvieron a morir. Por eso el primero en que resucita y nunca más vuelve a morir, como lo vamos a leer y como el pastor lo leyó al principio, Jesús es el que murió y resucitó, y ahí mismo más adelante va a decir que es las primicias de los que durmieron, es decir, el primero de muchos que se van a levantar. Pero todos esos eventos se vieron y fueron famosos en el mundo romano de aquel entonces, de que personas se levantaron, las rocas se partieron, pero el velo del templo se rasgó en dos. Fue otro evento interesante. Y una vez me di a la tarea de escribir todo esto. Dije, si en algún momento comparto y tengo tela de dónde cortar, dicho sea de paso, el velo del templo se rasgó, tela de dónde cortar. Bueno, era un chiste dominguero, pensé que se iba a reír. ¿Sabe qué significa el hecho de que el velo del templo se rasgó? Yo sé que lo sabe, que tenemos libre acceso. Y el escritor a los hebreos lo dijo de la siguiente manera. En Hebreos capítulo 4, allá en su casa de tarea, o ahorita si quiere abrirlo, pero Hebreos capítulo 4, creo que es del 10 en adelante, dice, cuando habla de que somos tentados y que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Y alguien dirá, hermano, y fue tentado aún con una mujer, el santo Hijo de Dios. Él no pudo ser tentado en eso, Él fue tentado en todo. Y la palabra todo viene del original todo, que significa todo. Significa todo, no recuerdo de qué palabra venga, pero yo sí leí que significa todo, en dinero, en todas las cosas en las que pueda ser tentado un hombre, de los cuales dijo Pablo, yo lo digo, yo soy el primero. Yo no vengo de cuna santa, de hecho vengo de batallar todos los días por ser mejor persona, porque el Espíritu Santo que mora en mí, Él me redarguye y Él me indica y Él me guía a arrepentirme. Si hay alguien aquí que no peca, espérenos en la entrada y nos tomamos una foto y nos tomamos una coca juntos, ¿no? Él nos entiende, y después dice la Biblia que por lo tanto nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia. La gracia y la misma misericordia que les hablé al principio está garantizada para los hijos de Dios. Ya hay un libre acceso. Eso significa que el velo, que era imposible de romperse, o se tardarían muchas horas, se rompió así, dando evidencia y dando testimonio de que ya los tipos no tenían validez, porque el antitipo y el evento de la muerte y resurrección ya se dieron cumplimiento, ya tuvieron cumplimiento, y ahora hay un total y libre acceso a Dios. Usted y yo ya no tenemos que sacrificar un cordero pascual
ya no tenemos que matar a los pobres borreguitos que ni culpa tenían, ¿verdad? Sabía que se mataban muchos borreguitos, muchos corderitos. Uno de ellos se les ponía la mano, según la tradición judía de la ley mosaica, se declaraban los pecados del pueblo de todo un año y al pobre se le dejaba ir allá que se lo comieran los coyotes, que se muriera de hambre o no sé. En evidencia y en testimonio, como lo decía el profeta, que el Señor perdonaba nuestras iniquidades y las echaba al fondo de la mar, basado en eso. Aparte del cordero pascual central, que era el que mataban, lo degollaban y ponían su cuerpo a que se cociera en el altar también, en el fuego, como en el propiciatorio. Jesús fue nuestro cordero pascual. Jesús murió y Jesús resucitó. Y yo le he puesto por título: muerte y resurrección, un mensaje vigente. Pueden pasar, como dice un corito, pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad. Yo sí sé, porque el amor está en la eternidad. Dios es amor. Muerte y resurrección es un mensaje vigente. No pasa de moda. Pueden pasar 1000 años, 1000 modas, pueden pasar 1000 artistas. Los seres humanos, es más, la onda worship en la iglesia está de moda. No digo que esté mal, pero está de moda. Las chicas se quieren parecer, las que ministran, he visto en muchos lugares. Y no es que esté cazando brujas en el sentido de que esté viendo cómo lo hacen, pero es imposible no observarlo. Se quieren parecer de repente a algún Everly Murillo, a Saraí Rivera, a Cristin Declario, no sé. Y somos imitadores de modas. De repente a mí me gusta cierta moda de vestir, a usted modas de algo. Lo que no pasa de moda, porque es un día va a pasar, son gustos. Lo que no va a pasar es el mensaje, el glorioso mensaje del evangelio, que se centra en dos cosas: Jesús murió y Jesús resucitó. A veces pensamos que el evangelio son las prácticas, ese es el discipulado. Pero el evangelio, porque si ese fuera el evangelio, vamos a hacer buenas obras, vamos a cumplir con un buen discipulado para salvarnos. Pero el discipulado es el resultado, el verdadero discipulado es el resultado de que tuvimos un encuentro con nuestro Salvador. Su Espíritu mora en nosotros, mis hermanos, porque si no, no podemos cumplir con las demandas de Dios, incluso en la vida cristiana. Es por su Espíritu que nos da amor, poder y dominio propio, ¿no? Según 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Y quiero que lea conmigo una vez más lo que leyó el pastor del verso 1 al verso 4 de 1 de Corintios capítulo 15. Y dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio, las buenas noticias que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creísteis en vano. En la versión original el sentido es de este verso: ustedes que retienen la palabra que se les ha predicado es porque son salvos, si no, no creyeron en vano. Es decir, retener la palabra no es para yo salvarme, sino porque es la evidencia de que tú eres salvo. Y dice el verso 3: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme, diga conmigo, a las Escrituras. Nuestra vida cristiana no se va a regular por otra cosa más que por las Escrituras. Todo lo que nos enseñe, desde luego, tiene que ser de las Escrituras. Y dice aquí la Biblia: y que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las, está aquí, conforme a las Escrituras. Mire, el sacrificio de Cristo fue profetizado aproximadamente 1100 años antes por el llamado David, el rey David. ¿Sabía eso? Por ejemplo, hay un Salmo 22 que comienza hablando, lo que yo soy de esa inclinación doctrinal, que Jesús estaba orando salmos en la cruz. Porque qué casualidad que Jesús estaba recitando el Salmo 22. Jesús no estaba inventando el salmo, ese salmo ya estaba escrito. Él era un rabino reconocido, él era una persona santa que conocía las Escrituras, el Dios, el Verbo hecho carne. Y él decía lo mismo que decía David en el Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has? De hecho, lo consideramos una, ¿no, pastor? De las 7 palabras: ¿por qué me has desamparado? David en el Salmo 22, usted lo puede googlear, lo puede checar, es un salmo mesiánico porque profetiza lo que el Mesías iba a padecer. ¿Por qué me has desamparado? Y usted puede notar cada una de las cosas que vienen ahí, es la descripción profética y gráfica de lo que el Mesías iba a padecer en la cruz. ¿Sabía eso?
El Salmo 22, de hecho hay una palabra ahí clave que es tolaat, que es el gusano. Un gusanito así, poco, casi de la mitad de mi mano, que habita todavía en las regiones hebreas allá de Israel. Ese gusanito se apareaba y cuando iba subiendo al árbol le llamaban tolaat. Ese gusanito también lo utilizaban para teñir de rojo las telas con los reyes. Obviamente juntaban muchos gusanitos por los pelitos que tenía chiquititos. Ese gusanito cuando se apareaba subía y explotaba estando en la cúspide de los árboles y así daba luz a las crías. Dice él, pero yo soy tolaat. Después dice oprobio de los hombres. Esa palabra tolaat me recuerda lo que dice Hebreos, que el Señor padeció y para poder llevar muchos hijos a la gloria tuvo que padecer. Le va a sonar extraño, no estoy forzando la interpretación, pero mire, Jesús no fue de una forma inclinada al Calvario. El Calvario estaba hacia arriba. Él fue subiendo como el tolaat y de alguna manera, qué raro, qué extraño que lo compare con un gusanito que subía a las cúspides, moría y solo así daba luz. Jesús padeció, murió y como dice Hebreos, esa fue la manera de poder traer muchos hijos a la gloria. El Salmo 22 tiene escrita un montón de cosas. De hecho, la última cosa, todo lo que está escrito es la descripción gráfica de lo que el Mesías padeció en la cruz. La última, ¿alguien tiene el Salmo 22? ¿Qué dice el último versículo del Salmo 22? El último versículo del Salmo 22. Y hay una última frase. Esa frase, que Él hizo esto. ¿Sabía usted que en el hebreo esa frase, Él hizo esto, al griego traducido en la transliteración al español es consumado está, tetelestai? El saldo que se necesitaba cubrir para cumplir un acuerdo legal ya está hecho. Qué raro, ¿no? Jesús estaba orando al Padre con la escritura en su momento de agonía. 700 años antes de Cristo, Isaías dijo que Él iba a ser azotado, Él iba a ser herido, abatido por causa nuestra. La Biblia dice no solamente que Jesús cargó con los pecados de la humanidad, sino que Él cargó con el estado de pecado. Mire, no sé cómo le vaya a caer esto, pero esto no es nada antibíblico. El ser humano no se va a la eternidad tanto por los pecados que comete, porque si de eso se trata, dijo un predicador, y un predicador bautista dijo, si a esas vamos, entonces dejando de pecar se va al cielo. El ser humano se va a la eternidad por el estado de pecado en el que se encuentra. Esto no es licencia para pecar. Desde luego, cuando una persona verdaderamente es salva, usted lo va a notar por los frutos que tiene. De hecho, eso no lo podemos quitar del mapa, ¿verdad? Así que Jesús cargó nuestros pecados porque Él cargó el estado de pecado en la cruz. La Biblia siempre ha sido tema para muchos de contradicción. Para muchos la Biblia tiene errores, le dicen los teólogos errancia. No que los teólogos digan que tiene errancia, pero es el término que se utiliza, que tiene errores, que no fue inspirada. Los virus se levantaron en una ocasión, un personaje de ellos criticando a la Biblia, y usted sabe lo que le pasó 15 días después. Todo lo que el hombre cosecha, siembra, eso cosecha, ¿no? ¿Se recuerdan? La Biblia es el único libro que siempre es criticado, que siempre ha tratado de ser pisoteado. Yo vi a una mujer satanista cortándolo con un cuchillo, burlándose de Dios. La Biblia y Jesús, el cristianismo, es lo principal que va a ser criticado y perseguido en esta tierra. Hay un personaje en la historia, probablemente usted llegó a escuchar hablar de él, se llamó Flavio Josefo. ¿Alguien aquí llegó a escuchar de Flavio Josefo? Mire, Flavio Josefo fue un sacerdote desde su juventud, de la línea sacerdotal, pero como el imperio romano estaba encima de los judíos, desde luego, Flavio Josefo, que vivió entre el 37 y al finales del siglo I, entre 70 y 80 años, según otros historiadores que hablan de él, Flavio Josefo se convirtió en guerrillero, en líder, comandante guerrillero. Después, como lo iban a agarrar preso, Flavio Josefo dijo una supuesta profecía que el comandante de las legiones romanas sería emperador. Ese emperador, el emperador se llamaba Flavio Vespasiano, y este hombre por eso agarró el nombre de Flavio en honor a ese emperador. Él estuvo presente cuando Tito, el hijo de este emperador, destruyó Jerusalén en el 70 después de Cristo. Y usted puede leer la historia de Flavio Josefo. Flavio Josefo se hizo conocido no tanto por eso, se hizo famoso en el mundo romano por sus escritos, testimonios. En otras palabras, era el
periódico, no como los periódicos amarillistas de hoy. De hecho, Flavio Josefo era un evangelista en el sentido de que los niños y las personas que anunciaban cosas se paraban en las plazas y decían: Evangelión, Evangelión, el César se va a casar. Por eso al evangelio se le llama evangelio, porque es una noticia nueva. Hablaban de las cosas nuevas que hacían los César. Flavio Josefo, sin ser cristiano, le voy a leer rápido lo que él decía acerca de Jesús. No estamos hablando porque de repente dice: es que lo dice porque es cristiano. Él no era cristiano y no se dan datos de que haya creído al evangelio. Él estaba, de hecho, comulgaba con las leyes de Roma, estaba a favor de Roma, aunque también de los judíos. Y mire lo que dijo. Por este tiempo, en uno de sus escritos muy famosos que se llamó Antigüedades Judías o Antigüedades de los Judíos, y él dijo lo siguiente: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes. Lo está diciendo el periódico, no El Mañana ni cualquier otro periódico universal que conozca de la frontera. Un hombre 100% metido con los emperadores, que trabajaba también para el imperio romano. Un hombre inconverso, pero que escuchaba la fama del poder de Jesús, de la vida y de lo que se decía de la resurrección de Jesús. Dice: un hombre para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él, hacia Jesús, a muchos judíos y a muchos gentiles además. Se da cuenta que el impacto del evangelio en el primer siglo fue tal que todo mundo lo sabía. Si tuvieran Facebook, los videos, los comentarios acerca de Jesús tuvieran cientos de miles de reacciones. No fue algo escondido allá en un cuchitril, en una aldeíta que pasó. Fue algo visible para todos. Tanto así que los emperadores temblaban y por eso mataban a los cristianos, porque sabían y creían que iba a venir, aunque a su manera de pensar, un rey y los iba a destronar. Un día va a venir y gobernará la tierra para que se cumpla el pacto davídico. Ellos no lo entendían así. Ellos tenían temor, pensaban que iba a venir en ese entonces, porque también le llamaban Señor a Jesús. Ahora fíjese otra cosa interesante que dijo Flavio Josefo. Flavio Josefo escribió en el año 93, poco antes de morir, en Antigüedades de los Judíos, porque Jesús se les apareció, se dice, al tercer día de nuevo, vivo. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Y hasta este mismo día, la tribu de los cristianos, como así se le llama, decía Flavio Josefo, a causa de Cristo, así se les llama, no ha desaparecido. Flavio Josefo estaba registrando lo que él bien sabía, que era famoso el tema de que un Jesús no solo había muerto, sino que había resucitado. Por más que lo quieran negar, desde el primer siglo, gente inconversa estaba haciendo viral la nota en el Facebook de aquel entonces, si lo podríamos llamar así, de que Jesús y el evangelio, los primeros cristianos, estaban haciendo demasiado ruido y no tenían un bonito equipo de sonido. No estoy hablando mal de eso, espero que lo tomen con mucha madurez. Luego, con respeto, ellos no tenían una Biblia, ellos no tenían un pianito Nord, ellos no tenían los recursos que ahora el cristianismo en las iglesias tenemos, pero ellos tenían un denuedo que ni los látigos ni los leones hambrientos en el Coliseo pudieron apagar. Se cuentan datos de cristianos cómo veían a sus niños ser devorados. Yo leí un libro de los mártires, el mártir de las catacumbas, supuestamente fue verdad, no lo dudo ni tantito, que habla de eso, como padres llorando desgarradoramente porque veían como el niño de 2-3 años, yo no quisiera nunca ni que un animal, un perro, yo creo que destrozo cual Sansón al león, al perro que le quiera hacer daño a mi hijo. Por un perro me refiero no a un humano, sino a un can. Y ellos veían cómo asesinaban a sus hijos cruelmente y después seguían ellos, pero ni aún así ellos se doblegaban ante las garras del león. Algunos entonaban himnos con tal de permanecer en el evangelio. El evangelio en su corazón fue tal, el testimonio del evangelio fue tal a la vista de los ensangrentados y ansiosos de ver sangre de la multitud romana, que quedaban impactados al ver cómo las personas morían por una fe desconocida para ellos. Mis queridos hermanos, la muerte y resurrección de Jesús, que los impactó a ellos, sigue impactando el día de hoy a las personas. Ha rescatado a personas de las calles como pandilleros
como por ejemplo el libro de la cruz y el puñal, pandilleros allá en San Antonio, Texas, cómo Dios los restauró, los sacó del satanismo, cómo el Señor rescató a Nicky Cruz de las calles, ha rescatado a brujas, ha rescatado a homosexuales, a lesbianas, ha rescatado a personas de una vida podrida. El mensaje del evangelio tiene poder. Mis coritos no tienen poder, el que tiene poder es Cristo. ¿Te das cuenta qué poderoso es el evangelio? Ahora, esto solamente fue una introducción, pero no se espante. Yo quiero compartirle 3 cosas que a consecuencia de la muerte y resurrección evidenciaron y son posibles. En otras palabras, la muerte y resurrección de Jesús pusieron en evidencia 3 benditas cosas. Y yo se las quiero compartir rápidamente, pero no por ser rápida deja de ser claro. Y quiero hacerlo más claro y conciso. Y con esto yo voy a terminar. En primer lugar, quiero decirle que la muerte y resurrección de Jesús es la evidencia de que nada hay imposible para Dios. ¿Sabía esto? ¿Por qué lo digo? Es tan sencillo interpretar. Un mago llamado Chris Angel, ustedes llegaron a escuchar de él, de Estados Unidos, no sé de dónde sea, pero es de Estados Unidos. Al menos vivía en Estados Unidos. Según él, caminaba sobre el agua, caminó sobre el aire, levitó, y algunos lo comparaban con los poderes que tenía nuestro Señor Jesucristo. Desde luego hay una sola cosa que nadie puede imitar, y es el hecho de que, ya sea que lo cortaran en pedazos, no estoy diciendo que quiero que eso pase, pero que Él muriera de alguna u otra manera, masacrado como nuestro Salvador, y ahí les encargo si resucita al tercer día. No hay hombre, no hay dato de que algún hombre haya muerto y haya resucitado al tercer día. El único hombre, como bien lo dijo Flavio Josefo, que después de su muerte se seguía hablando de que él estaba vivo, y nosotros lo leemos que con pruebas indubitables, es decir, que no se pueden contradecir. Lo vieron más de 40 hermanos a la vez. Increíble. Vieron cómo se fue en una nube y no eran efectos especiales de un charlatán. Era el Mesías glorificado, resucitado con las llaves, es decir, con la autoridad que le quitó al diablo. ¡Qué increíble! La muerte y resurrección de Jesús, en primer lugar, es la evidencia de que si Jesús pudo resucitar, Jesús puede hacer, por lo tanto, todas las cosas posibles. No hay oración que Dios no pueda contestar así. Yo creo, bíblicamente, que Dios aún no responde su oración, si es que no lo ha hecho, por 3 razones. Una es porque no sea su voluntad, que no estemos orando alineados a la voluntad de Dios. Otra es porque estemos en espera. Bueno, y la otra la acabo de decir. Una es porque simplemente Él no quiere. La otra es porque no estemos alineados a su voluntad, y la otra es porque Él solamente quiere que esperemos. Pero de que Dios puede contestar la oración de usted por su hijo, por su sobrino, por su esposa, Dios lo puede hacer. El ángel le dijo a Elizabeth, una mujer que estaba estéril, nada hay imposible para Dios, en Lucas capítulo 1 verso 37. Mis hermanos, la resurrección de Jesús es la evidencia de que si Jesús venció la muerte, no hay cosa que Jesús no pueda vencer. De hecho, cada que Jesús hacía un milagro, usted lo ha leído en los evangelios, cuando Él caminó sobre las aguas, es porque Él estaba diciéndole, en otras palabras, a toda la gente que Él tiene la potestad sobre el aire, sobre el mar, sobre cualquiera de los elementos, aunque Jesús no andaba por la vida levitando y presumiendo su poder. De hecho, todo lo que hacía, cada milagro, por ejemplo, también lo hacía en el tiempo, en la oportunidad, en el kairos de Dios, para establecer el poder, la voluntad de Dios. No hay nada imposible para Dios. Cuando Él sanaba a una persona y lo levantaba de la muerte, Él estaba anunciándole a la gente que Él tenía el poder sobre cualquier enfermedad. Y cuando Él resucita, ¿qué cree que está haciendo? Está diciéndonos que Él tiene el poder aún sobre la misma muerte. Le voy a decir 2 frases que son filosofías populares. La primera es, la gente lo dice mucho, todo tiene solución menos la. ¿Usted realmente cree eso? Si a ser bíblicos vamos, nos daremos cuenta que aún la muerte tiene solución. Y ahorita vamos a ver por qué. Para empezar, Cristo resucitó. Entonces ya empezamos mal con este dicho popular. Hay otro dicho popular que dice, el muerto al gozo, perdón,
bonito para decir proverbios populares. El muerto al pozo y el vivo, bueno, el muerto en Cristo se va al gozo, ¿verdad? El muerto al pozo y el vivo al gozo. La gente cree que ya se acabó y hay que vivir la vida y ya. No, la vida trasciende a más allá de la eternidad. Algunos creen que se quedan dormiditos. Bueno, eso es más una doctrina de una iglesia que se llama los santos de Jesucristo, etcétera, etcétera. Bíblicamente, la Biblia es clara cuando dice que nos vamos a una eternidad, así en términos generales, con Dios o en el reino opuesto. La Biblia dice que es necesario que todos, que cuando mueran, que todos comparezcamos ante el Señor. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, entonces la persona está consciente y la persona sufrirá o gozará las consecuencias de no haber creído al Evangelio. En pocas palabras, el Evangelio tiene poder para transformar. La muerte y resurrección de Jesús es la evidencia también de que Dios lo puede hacer todo posible. Él puede sanar cualquier cáncer. Él tiene la potestad sobre la enfermedad, sobre la misma muerte. La Biblia dice que Él le quitó las llaves del imperio de la muerte a quien lo tenía, que era el diablo. Es más, la Biblia utiliza un verbo y es destrozar, destruir. Son términos afines cuando dice que Él destruyó por medio de la muerte al diablo. El diablo tiene poder, pero bíblicamente el diablo ya no tiene la autoridad que tenía allá en la eternidad. Al ser desterrado, él se dedica, él es padre de mentira, recuérdelo. La Biblia dice que ahora los cristianos tenemos autoridad por Cristo. Tampoco es para andarla presumiendo y atando diablos. Hay mucha gente que ata al diablo. El problema no es quien lo ata, sino quien lo desata, porque después en otros lados lo vuelven a atar, se desata, lo vuelven a atar. Yo conozco un pasaje en Apocalipsis 12, cuando un ángel desciende y lo ata por 1000 años. Hasta entonces va a ser atado. Pero eso no implica que él nos pueda vencer. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Dios nos ha dado poder. La muerte y resurrección de Cristo es la garantía de que Dios nos dio su poder y que todo es posible para Dios. En segundo lugar, la muerte y resurrección de Jesús es la evidencia de que Jesús era quien decía ser. Usted ha leído el Evangelio de Juan y qué padre, hace creo que 2 domingos se estudiaba lo de las bodas de Caná de Galilea, aquí en el discipulado, por si usted no estuvo. ¿Sabía usted que el evangelista Juan es muy singular a los demás evangelios? Mateo, Marcos y Lucas. Es el evangelio íntimo, escrito por un discípulo íntimo. Había 3. Bueno, yo digo que había 5 porque Marta, María y Lázaro también eran muy allegados. Pero de los que andaban con él eran 3: Pedro, Juan y Jacobo. Uno muy hablador, que era Pedro, que pensaba más con la lengua que con el cerebro, ¿no? Muchos problemas que trajo Pedro ahí a la familia con Jesús. Pero había otro que era íntimo, y este es Juan. Juan no utiliza la palabra milagro, ¿sabía? Puede verificarlo, y él utiliza la palabra señales. Del original griego se interpretó como señales. ¿Sabe por qué? Porque Juan desde el inicio demuestra quién era Jesús, y eso tiene que ver con el propósito del evangelio de Juan. ¿Sabía usted que el evangelio de Juan no fue escrito para cristianos espirituales que se gozaban con coritos? Fue escrito originalmente para cristianos que habían puesto y que les habían metido ideas y en tela de duda quién era Jesús. Muchos empezaron a apartar de la fe. Algunos dicen que era exclusivo para judíos convertidos al cristianismo. Otros, y yo soy de los que piensa así, que era para tanto judíos y gentiles en la iglesia primitiva convertidos al evangelio, pero que empezaran a dudar. Es por eso que Juan empieza y termina con el mismo tema. ¿Sabía eso? Usted puede estudiarlo y se dará cuenta que el primer versículo de Juan y el último versículo que dice: hizo además otras muchas cosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas, dice Juan, así como riéndose, en este libro no están escritas. Es más, no cabrían en el mundo. Utiliza casi un pleonasmo, una exageración, pero es que era real. Dice: pero estas se han escrito para que, querida iglesia, árbol de fe, creamos que Jesús es el Cristo, el ungido, y después aclara: el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe qué significa, sin entrar mucho en teología, que es imposible no adentrarse un poquito? ¿Sabe qué significa la frase Hijo de Dios? Significa el verbo hecho carne. Una persona de la Trinidad se encarnó. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
como dice Juan 1, y vimos su gloria. Pero ¿cómo comienza Juan 1? Es el mismo tema del último versículo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo que estaba con Dios era Dios. Y ese verbo más adelante dice que habitó entre nosotros. Es decir, Jesús era quien decía ser. La evidencia de que Él era quien decía ser son dos cosas. Número uno, las señales. ¿Qué es una señal? Si usted ve una curva en la camioneta y dice, no, vete derecho, no pasa nada, le aseguro que el final va a ser catastrófico. Esa señal está anunciando algo. Mi mamá me levantaba la chancla cuando estábamos en la iglesia y yo estaba arriba jugando de chiquito en el altar y me miraba y volteaba y yo sentía la mirada penetrante, así como que rayos láser, y mamá a veces me hacía nada más así, que iba a agarrar la chancla, y para mí era una señal muy buena de que era hora de bajarme, ¿verdad? No andar jugando. Mis hermanos, las señales en la Biblia, los milagros no son otra cosa, no son el fin, son el medio para llegar a un fin, y el fin es Cristo. Todos los poderes manifestados, el poder de Dios manifestado en Jesucristo, eran la evidencia, la señal que apuntaba a algo, que Jesús no era un simple profeta, un simple rabino. Jesús era algo más. Jesús era alguien más superior a alguien que hubiese pisado anteriormente el planeta Tierra. Y la segunda forma en que Jesús demostró que Él era quien decía ser, es que Él murió y pudo resucitar. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque eso está escrito. Mire, la Biblia dice que Jesús murió, Jesús resucitó. Muchos no creyeron que Él resucitó, aún viendo que las piedras se partieron, como le dije hace un instante, aún viendo que muchos cuerpos de santos, se levantaron. Pero no hay otro testimonio más veraz para demostrarnos que Jesús era quien decía ser. Usted puede buscar por otros medios, puede buscar en un libro que se llama el Popol Vuh, que habla en contra de Jesús, Caballo de Troya. Jesús dijo: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, en Juan 5:39, pero ellas dan testimonio de mí. Hay una evidencia que da testimonio de que Jesús era quien decía ser, y está en la escritura, no está en otro libro, y es el hecho de que Jesús murió y que Jesús resucitó. La Biblia dice en Juan 10:18, por ejemplo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Lo dijo Jesús, no lo dijo Pedro, ni Jacobo, ni Santiago. Dijo: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Mis hermanos, ¿quién se atreve a decir semejante barbaridad? Solamente aquel que pueda demostrarlo, y Jesús lo hizo. Jesús demostró que pudo morir, y Jesús demostró que pudo levantarse. Dios hizo que se le soltaran los dolores de la muerte y se levantó del centro de la tierra, a donde fue que humanamente pasaron 3 días y 3 noches. Le arrebató las llaves del imperio de la muerte al diablo, y ahora tenemos libre acceso a Dios. Si alguien está buscando ser salvo esta tarde, el único mensaje de salvación es que Jesús murió y resucitó. No existe otro mensaje. No hay normas de santidad que se tengan que cumplir para ser salvo. Eso vendría después, y con la ayuda del Espíritu Santo poderlas cumplir. Pero la evidencia de que Jesús era Dios y es Dios es que Él murió y resucitó. Y voy a terminar con esta tercera evidencia. La muerte y resurrección de Jesús es también la evidencia de que un día habrá una resurrección. Ahora que vamos a conmemorar o recordar en Semana Santa, que dicho sea de paso, todas las semanas, todos los días son santos, ¿no? Para empezar, porque Dios nos ha puesto como santos al justificarnos delante del Padre a través de Jesucristo. Y porque aquí en la vida la evidencia, desde luego, es que nosotros podemos y debemos vivir una vida en obediencia, honrando a Dios en santidad. Esa es la mejor evidencia para una persona. A veces hay debate en que si la salvación se puede perder o no. Yo creo que no hay mejor forma de verificar que alguien es cristiano, pastor, que diciéndole: no se pierde. Usted dirá: no le diga eso. Porque si realmente es cristiano, esa persona no se va a aventar al pecado. De hecho, aunque pecara en el pecado más horrible, si es salvo, la evidencia es que Dios lo va a contristar. Va a haber arrepentimiento, va a haber una sensación de falta de perdón, y nada lo va a dejar en paz hasta que esa persona vuelva a sentir el abrazo del Padre.
Y no hay mejor evidencia. Entonces, si fuera el caso de decirle eso, y si realmente es cristiano, esa persona va a buscar a Dios, le va a servir con agradecimiento, porque sabe que su Salvador hizo todo por él y no le puede pagar de otra manera. Entonces, amén, gloria a Dios. Y voy a terminar con esta tercera evidencia. La evidencia es que si Jesús murió y resucitó, valga la redundancia, es la evidencia de que un día los muertos en Cristo van a resucitar. Y se lo voy a leer y voy a ir terminando con esto. ¿Me ayudas en el piano, Jay? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, es decir, el primero que antecede a otros, es hecho de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. ¿Está escuchando lo que estamos leyendo? Porque por cuanto la muerte entró por Adán, eso lo explica más en Romanos el apóstol Pablo. La muerte, es decir, la separación de la gloria de Dios, entró por Adán. También por un hombre, por Cristo, entró la resurrección. Y cuando habla de resurrección no se está refiriendo como algunos cristianos en algún momento interpretaron, se refiere a la vida espiritual con Dios. No, se está refiriendo a que un día los muertos en Cristo van a resucitar. Hay un pasaje poderosísimo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, dijo David Jeremiah, un escritor y predicador muy prolífero, muy famoso y de los más certeros y conocidos como bíblicos dentro del mundo del cristianismo contemporáneo. Lo escuchan mucho, también lo pasan en Radio Esperanza. Él dijo: habrá una voz de mando con voz de arcángel, un arcángel dará la señal, porque el Señor vendrá con sus miles de millares a recoger a la iglesia. Dice, habrá una voz que los cristianos escucharemos de un arcángel. Y con trompeta de Dios sonará la trompeta, la misma que menciona 1 Corintios 15, porque a la final trompeta, cuando habla de la resurrección de los muertos en Cristo. Ahora permítame terminar. Yo sé que esto para muchos pudiera ser muy alocado, pero créame que sería más alocado, si me permite el término, con mucho respeto, que un hombre viniera de otra dimensión, se hiciera carne y resucitara. Por eso Pablo utiliza esta comparación de que si creemos que Jesús murió y resucitó, tenemos que creer que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso la muerte y resurrección de Jesús es la evidencia que un día aquellos, si yo llego a morir antes, dormir en el sentido de que descansé ya de las obras humanas y ahora estoy con el Señor, es la evidencia que un día me levantaré y se levantarán todos aquellos que se nos adelantaron a la eternidad en Cristo. Y dice el Señor mismo en 1 Tesalonicenses 4:16, después de que hay una voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo, diga conmigo, resucitarán. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Desde luego hubo otro primero que resucitó, y es la evidencia de que estos segundos, que se les llama primero porque después la iglesia será levantada, por eso se les llama primero, que así como Cristo murió y resucitó, los cristianos, aquellos que se nos fueron a la eternidad en Cristo, que reconocieron a Jesucristo en sus vidas en algún momento, estaremos con ellos. Mis hermanos, la muerte y resurrección de Jesús es algo increíble, pero creíble a la vez, porque sí pasó. La muerte y resurrección de Jesús es la garantía para el ser humano de que Dios puede hacer todo posible, de que Jesucristo es Dios y de que Jesucristo resucitará a aquellos que un día murieron, como evidencia que lógicamente no podemos separar el tema de que Jesús volverá pronto por los suyos. Quiero terminar con ustedes con un versículo, y ojalá mis hermanos también me puedan ayudar, que es Juan capítulo 20 versos 30 y 31. Y ahorita lo mencioné, pero me gustaría terminar con este versículo. Y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales, las cuales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo
La palabra Cristo significa ungido. Usted ha escuchado que en los últimos días vendrían muchos Cristos. Yo pensaba que se refería a personas con un bastón, con barba larga, con 12 discípulos atrás. La palabra Cristo viene de Christus, que es ungido. Desde luego que con Jesús se refiere a Dios vaciado en, el verbo hecho carne. Pero cuando hablamos de Cristo, en términos generales, es una persona que tiene la unción. ¿Alguien aquí tiene la unción de Dios? No porque tiemble o se caiga para atrás y hable en un lenguaje extraño. No estoy juzgando ni criticando esas prácticas. Lo que estoy diciendo que la palabra ungido es que una persona tenga viviendo en él, porque recibió a Cristo, a la persona del Espíritu Santo. Y nada más. Eso es una persona que está ungida por el Señor, que ahorita se glorifique y se vea de muchas maneras es diferente. Cuando la persona dice que habrá muchos falsos cristos, por ejemplo, no en Mateo 24 y 25, se refieren a personas que van a presumir de una espiritualidad por el Espíritu de Dios, pero que realmente va a ser todo lo contrario para engañar a las personas. Pero Jesús, con sus milagros, evidenció que Él es el Cristo, el ungido, y después separa el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Le voy a invitar a que se ponga de pie, iglesia.